Himnos de historia, de paso. Aquel himno, cuando allá se pase lista, allí he de estar. Porque habrá una lista, habrá un libro que se abrirá en aquel día. Y ese libro, cuando se abra, van a comenzar a pasar lista. Y cuando digan, Miguel Ángel Chiquito, presente, aquí estoy, Señor. Y el Señor me diga en aquel momento, pasa, buen siervo fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por eso, mis hermanos, yo creo que estamos aquí, ¿verdad? Porque hubo uno que entregó su vida, derramó su sangre por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Eso es lo que se llama y conocemos como la doctrina de la justificación. Hubo uno que entregó su vida por ti y por mí. Amén. Desde hace unos tiempo he tenido en mi cabeza un mensaje y yo creo que lo vi propicio para traerlo hoy. Y de hecho es una parte de varios mensajes. Porque la Biblia en general, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de paradojas. Está llena de paradojas, pero completamente. Y desde hace tiempo he estado pensando en traer un mensaje de las paradojas bíblicas. Pero vi oportuno este tiempo, estas celebraciones, ¿verdad? De la resurrección, no Easter, por favor. No Easter, resurrección. Los cristianos celebramos la resurrección de Jesucristo, no Easter. ¿Ok? Easter es otra cosa. Que lo quisieron apegar a este tiempo, bueno, pues ya el mundo hace como quiere. Pero nosotros como cristianos celebramos la resurrección. ¿Amén? Y dentro de lo que ha ocurrido, ¿verdad? En estos días, bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, padeció, ¿verdad? Fue crucificado, fue puesto en un sepulcro después que muere, pero también nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Y es por eso que estamos aquí hoy como cristianos. Si Jesucristo no resucita, pues nuestra cristiandad, nuestra fe realmente es vana. ¿Ven? Entonces, como siempre lo digo, si nosotros queremos ver un evento importante, yo diría que el evento más importante de la cristiandad, mi hermana, qué gusto verte aquí, mi hermana Gladys, no te había visto, que Dios te bendiga, de verdad. Oye, qué bendición tenerte aquí entre nosotros. Si queremos nosotros tomar el evento más importante de la cristiandad, sería la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, voy a comenzar a hablar, así que me voy a poner un poquito académico. De hecho, traje unas láminas de PowerPoint para que mi hijo allá me ayude en cuanto yo se las vaya pidiendo para que lo vayamos poniendo y ustedes vayan entendiendo. El texto que vamos a leer como base está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Vamos a avanzar porque tengo mucho para hablar y hay mucho para aprender aquí. Hay mucha... Haiti, paradoja. ¿Sabes lo que es paradoja? Paradox. Yeah. There are so many paradoxes in the Bible. I'm going to speak about the paradox in the Bible today, okay? I'm sorry for my Indian English, but... Ok, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿A quién es locura? A los que se pierden. Pero para nosotros, los que nos salvamos,
Esto es poder de Dios. Amén. Quizás para muchos puede parecer algo confuso entender cómo un cristiano puede decir que haya paz en el medio de la tormenta. Quizás hemos escuchado que los últimos seremos los primeros. Suena, sí o no, un tanto ilógico esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo hallar paz en el medio de la tormenta? ¿No? ¿Cómo podemos los últimos ser los primeros? ¿No? Sí, suena un poco ilógico, pero ¿qué le parece si definimos lo que es una paradoja? O sea, ahí tenemos la primera lámina. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una declaración, ese es el título, hijo. La segunda lámina. Ajá. Una paradoja es una declaración que parece contradictoria o absurda, pero que en realidad encierra una verdad profunda. Eso es una paradoja. Es algo cuando nosotros lo leemos que no tiene sentido para nosotros, ¿no? Es como, por ejemplo, y los voy a revisar más adelante, ¿no? ¿Cómo puede un muerto dar vida? ¿No? Eso es una paradoja. Pero en sí encierra un mensaje, ¿no? ¿Cómo podemos los últimos ser los primeros? ¿Cómo yo puedo ser enaltecido si me humillo? ¿No? Eso es una paradoja, ¿no? Ya se va entendiendo lo que es una paradoja. Una paradoja quizás a lo mejor es cuando nosotros no vemos que tiene sentido. Entonces, quiero mencionar, y ahí va la siguiente lámina, unas paradojas célebres que yo estoy seguro que hemos escuchado todos. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Vísteme despacio que tengo prisa. Menos es más. Lo que fácil viene, fácil se va. Lo barato sale caro, ¿verdad? Esa no la sabemos. Muchos ruidos y pocas nueces, como dicen, ¿verdad? Eso es una paradoja también. El gran filósofo Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. El gran matemático y físico francés Blaise Pascal dijo, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Publio Flavio Vegecio, un general romano, dijo, si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Y yo siempre digo uno que dice que el hombre es el único cazador que es cazado por su propia conquista. Ahora bien, en la Biblia podemos encontrarnos con muchas paradojas. Pero en cambio a las paradojas célebres que acabamos de mencionar, las paradojas bíblicas, son aquellas que quizás no tendrán sentido desde la lógica humana, pero que desde la perspectiva de Dios, estas revelan sabiduría, poder y redención. Y así funciona Dios, mis hermanos. Dios utiliza lo vil y lo menospreciado para humillar a los que se creen sabios. Así funciona Dios. Dios muere y Cristo muere y con su muerte trae redención. Cristo es sepultado, pero con el sepulcro y su resurrección trae vida eterna, ¿verdad? Así funciona Dios. Dios funciona de una manera que para el ser humano es ilógico. Es ilógico, ¿no? Para Dios o para el mundo quiere recibir y yo quiero. Pero para Dios es dar y dar y dar, ¿no? Así funciona Dios. Así que a la vista de Dios las cosas no funcionan como este mundo piensa que funcionan. Ustedes siempre me han escuchado decir que si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que entrar en la palabra de Dios. Porque como
Podemos decir, bueno, Dios no lo puedo tocar, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, ¿no? De esta manera. Dios no lo puedo tocar. Yo no puedo conversar con Él, ¿no? De manera como yo converso con una persona. Así que, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo yo puedo conocer a ese Dios si yo no puedo conversar con Él? Bueno, Él ha dejado su palabra para que tú lo conozcas. Siempre digo, cuando tú te conoces con alguien, tú comienzas a hablar con la persona. ¿Verdad? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. Ah, mira, yo me llamo fulano de tal. ¿Y tú qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a esto. Y tú, ajá, yo me dedico a esto. Y comienzas, ¿verdad? Una conversación y comienzas a conocer a esa persona. ¿Y qué te gusta comer? ¿A qué hora te vas al trabajo? ¿Dónde trabajas? ¿Estás casada? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Y comienzas a conocer a esa persona, ¿no? Y después con los días, conforme los días, vas conociendo un poquito más y vas conociendo un poquito más y llega un momento que ya lo conoces tanto que te cae mal, ¿no? Y ya después tú dices, ay, ya no pensaba que tú eras. Y después, ¿verdad? O te peleas y después vuelves y otra vez y te reconcilias. Y vas conociendo a esa persona conforme te vas relacionando con esa persona. Pero a veces queremos conocer a Dios y relacionarnos con Dios, pero ni siquiera sabemos cómo piensa. No sabemos qué le gusta. No sabemos qué le disgusta, qué le enoja a Dios. Porque parece, el mundo, ¿verdad? Tiene una concepción de Dios, de que Dios es amor. Y verdaderamente Dios es amor. Pero también nos perdemos de vista de que Dios también se enoja. Dios también se entristece. Dios también se alegra. Dios también se goza, ¿no? Ahorita cantábamos, ¿verdad? Que ese mismo Dios puede cambiar un lamento, ¿verdad? En baile, ¿no? En danza, ¿no? Así que queremos conocer a Dios, cómo piensa Dios, cómo siente Dios. Tenemos que meternos a estudiar y a leer su palabra, porque allí está quién es Él. Amén. Entonces, Él es así. Él es el que nos enseña y nos dice a nosotros cómo puede haber vida en una muerte. Mis hermanos, la Biblia, como ya dije, está llena de paradojas. Y voy a traer unos cuantos ejemplos de las paradojas bíblicas ahora. La siguiente lámina, por favor, hijo. Por ejemplo, la siguiente lámina, Gianfranco, por favor. El que quiera salvar su vida, la perderá. Cuando soy débil, entonces sois fuerte. El último será el primero. Y la más grande de todas, Jesús murió para darnos vida. Esos son paradojas bíblicas. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo podemos entender que el que quiera salvar su vida tiene que perderla? ¿No? Vamos a irlo entendiendo poco a poco. Pero para poder entender, hay que ver las cosas de una manera espiritual como Dios las ve y no como el mundo las ve. Una de las cosas que tenemos nosotros que comenzar a conocer de Dios es que Dios no obra y no funciona de la manera como el mundo funciona. ¿Sí? A veces queremos que Dios funcione como yo quiero que funcione. Y resulta que Dios no funciona así. Dios te perfecciona en el medio de la prueba y de la tribulación. Cuando tú te sientes que ya está todo perdido, ahí Dios entonces está trabajando, ¿verdad? Qué increíble. Para este mundo, los que son los mejores, que tienen títulos, que tienen, ¿verdad? Esos son los que merecen ser servidos, ¿verdad? Pero para Dios, los primeros son aquellos que sirven. ¿Verdad? Es algo contradictorio. Para el mundo, aquel que está en eminencia, quizás que tiene un cargo, que tiene un gobernador, ¿verdad? Un alcalde, vamos a poner, que son personas, a esos son los que el mundo quiere servir, ¿no? Y el mundo los ve como lo más alto. Pero Dios mira de primero al que sirve. ¿Ve? Qué cosas, ¿no? Así funciona Dios. Y ese es el Dios el que yo sirvo. Amén. Sí, mis amados, solo aquellos que son movidos por el Espíritu Santo de Dios son los únicos que podrán entender estas paradojas de Dios.
Solo una mente renovada, como Pablo nos revela en Romanos capítulo 12, versículo 2, pueden entender lo que realmente es vivir en paz en medio de la tormenta. Vivir en paz en medio de la tormenta. Por eso es que Pablo dice que la paz que Cristo da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para poder nosotros entender cómo un cristiano, cómo una persona que sigue a Cristo, se le está hundiendo la vida. Le quitaron carro, casa, se está endeudado, está vuelto un desastre la vida. No perdió el trabajo, pero esa persona te dice, yo estoy en paz. Mi hermano Carlos Hidalgo, que el Señor lo tenga en su gloria, yo sé que él está allá con el Señor, me enseñó a mí eso. Mi hermano Carlos Hidalgo, ya quedándole unos meses de vida, ya con un cáncer terminal, con ya un hombre de 41 años, yo lo llamaba para ministrarlo y él me ministraba a mí. Y él me decía, hermano Miguel, yo estoy en paz. Y yo decía, ¿cómo este hombre, que le quedan pocos días de vida, le dieron 6 meses y duró 9, que le quedan pocos días de vida, tiene una paz? Y yo, que creo estar sano, uno anda angustiado. Y este hombre me decía, hermano, yo le entregué ya al Señor mi familia, mis hijos, mi esposa. Ya yo le pedí al Señor que, si es su voluntad, conseguirle un hombre que le sirva y que ame a mis hijos, que lo haga. Este es un hombre que ya había hablado con Dios y ya Dios había hablado con él, y ya él dijo, en qué mejores manos yo puedo dejar a mi familia que en las manos de mi Señor cuando yo me vaya a su presencia. Y él me decía unas cosas que yo decía, increíble cómo este hombre puede tener tanta paz. Y hablaba con una tranquilidad. Yo tengo el video. De hecho, yo creo que una vez lo presenté aquí, ese video de mi hermano Carlos. En algún momento se lo presento nuevamente para que lo vean. Porque nosotros hacíamos reuniones y yo era el que estaba llevando esas reuniones vía Zoom, y grabábamos las reuniones, pero yo al final siempre me quedaba conversando con él un rato también. Y todas esas conversaciones quedaron ahí grabadas. De hecho, se las envió a su esposa. Y su esposa la vi el año pasado en Orlando, y me dijo, hermano, gracias por compartir eso con nosotros. Así que, ¿cómo puede una persona hallar paz en el medio de la tormenta? Solamente Cristo lo puede dar. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede darlo. Cuando otros andan angustiados, andan temerosos, con miedo, no sabe, ¿verdad? El Señor te dice, yo te doy la paz que tú necesitas. Solamente confía y cree en mí. Así que, mis hermanos, necesitamos vivir profundamente en Cristo para poder experimentar esa tranquilidad, que cuando ves que no tienes nada, puedes estar tranquilo porque sabes que en Él lo tienes todo. Qué paradoja, ¿verdad? Hermanos, entender las paradojas de Dios nos llevan a experimentar como cristianos lo que se siente bendecir a los que nos maldicen. Increíble. Solamente un cristiano con el Espíritu Santo de Dios morando en él y obrando en él puede bendecir a aquel que los maldice. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor nos dice a nosotros, bendice al que te maldice? ¿No? Amén. Solo un hijo de Dios nacido de nuevo comprenderá lo que es vivir en gozo en medio de la tormenta. Solo aquel que cree en Cristo podrá conocer que en el glorioso mensaje de la cruz y la resurrección, solo aquel que en Él cree puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién? ¿En qué mente humana cabe pensar que un cristiano puede estar diciendo? Hablaba ayer con mi hermana allá, y yo decía, Cristo ven pronto ya. Yo creo que no hay un cristiano que en su oración no diga, Señor, ven, Cristo, ven pronto, Señor. Porque a veces hablas con personas y dices,
Sí, que yo quiero irme con el Señor. Ya, yo siempre digo que los cristianos, todos los cristianos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Pero déjame decirte, hay una paradoja allí. Para ir al cielo hay dos vías nada más. O que el Señor venga o que mueras. Pero todos los cristianos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Pero yo he conocido gente que en el medio ya él dice, yo quiero estar con mi Señor. Yo quiero verlo. Pero a veces estamos tan agarrados y atados a las cosas del mundo. A esto, ¿cómo voy a dejar yo a mi familia? ¿Cómo yo voy a dejar a fulano? ¿Cómo yo esto? Y tantas metas que yo tenía por cumplir, y tantas cosas que yo tenía por hacer, y la vida, la edad que tengo, y esto y lo otro, y mis hijos y lo otro, no sé qué más, que no queremos. Estamos tan agarrados al mundo que le decimos, Señor, como cantaba alguien por ahí, Cristo ven, y salió una hermana por ahí diciendo, pero todavía no. ¿No? Queremos irnos. Pero mis hermanos, es un gozo. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe que una persona quiera estar con el Señor, entendiendo que para estar con el Señor o Él viene o yo me tengo que ir? Pero esas son las paradojas de Dios. Si se dan cuenta que Dios funciona de una manera diferente como el mundo funciona. Mis hermanos, a través de estas paradojas aprendemos que Dios no siempre actúa como esperamos. Él obra a través de lo inesperado, de lo débil, lo rechazado, lo roto, para mostrar su infinita gloria. Y en la cruz y la resurrección vemos esto con total claridad. Y aquí viene otra lámina, por favor, Gianfranco. En la resurrección vemos una muerte que da vida, una derrota que es victoria, una tumba que está vacía para llenarnos de esperanza. ¿Amén? Así funciona el mundo. No funciona el mundo de esa manera. Se murió, se le acabó la vida. Ya, pobrecito, y eso que le quedaba tanto por vivir, ¿verdad? Eso es lo que por lo general decimos. Pero en Cristo, los que creemos en Cristo, entendemos que Él murió para darme vida y dármela en abundancia. Amén. Así que hoy vamos a explorar estas paradojas divinas para descubrir cómo nos revela no solo el corazón de Dios, sino también el camino en el que estamos llamados a vivir cada día. El Evangelio está lleno de paradojas, verdades que parecen contradicciones, pero que en Dios se vuelve sabiduría eterna. La cruz y la resurrección en particular nos confrontan con un plan divino que desafía toda lógica humana. Hay otras 3 paradojas más, ahí viene la otra. Son preguntas paradójicas. ¿Cómo puede la muerte traer vida? ¿Cómo puede la humillación traer gloria? ¿Cómo puede un rey vencer muriendo? Hermanos, hoy estaremos meditando en estas paradojas para entender más profundamente el corazón del Evangelio y cómo vivir a la luz de ellas. Así que voy a hablar de 5 paradojas bíblicas. Hay muchísimas más. Pero voy a traer solamente 5, la cual voy a desarrollar y espero al Señor que me dé tiempo. La primera paradoja está allí en la próxima lámina, Gianfranco, por favor. La primera paradoja nos habla de morir para vivir. Y está en Juan capítulo 12, versículo 24. Morir para vivir. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta primera paradoja nos enseña que, la siguiente lámina por favor, esta primera paradoja nos enseña que la cruz, lo que era un instrumento de muerte, se convirtió en el inicio de la vida eterna. Para la época, mis hermanos, morir en una cruz era la muerte preparada para delincuentes. Era la manera de morir más baja que había. Era la forma más horrible y baja que podía morir una persona. De hecho, la Biblia nos enseña que todo aquel que moría en una cruz era maldito.
Y eso está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Deuteronomio 21, 23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, o sea, es el que es crucificado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que mis hermanos, no había nada de victorioso morir en una cruz. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo entonces el Salvador de la humanidad podía morir de esa manera? ¿Cómo? Nosotros desde nuestra óptica humana, mira lo que voy a poner, desde nuestra óptica humana podemos decir, pero ¿y este no es el que dice que es un rey, pero míralo aquí montado en un burrito? Esa es la óptica humana. La óptica humana, el ser humano mira las cosas de esa manera. El ser humano está mirando solamente, pero este no es el que dice que es tal cosa, pero mira cómo anda vestido, o mira con lo que anda. Mis hermanos, yo creo que si Jesucristo estuviese caminando aquí, nosotros lo volviésemos a crucificar realmente. Definitivamente. Porque desde nuestros estándares humanos, Jesucristo no calificaba jamás como el rey, como el Mesías. Y es algo para reflexionar. Si Jesucristo estuviese aquí y se comportara y viviera y andara, ¿verdad? Como lo dice en la Biblia, ¿yo realmente le creyera que Él era el Mesías? ¿Realmente? No, mi hermano. No, porque para nuestra concepción, un rey, bueno, ya sabemos cómo viven los reyes, cómo nace un rey. Para mí, alguien que me diga, no, yo soy el rey, pero ¿dónde está tu castillo? ¿Dónde está lo, sí o no? ¿Dónde, a quién, dónde? Si yo me encuentro en el flea market, aquí en el Pulguero, al rey Felipe de Borbón, con unos chorcitos y él me puede decir, yo soy el rey Felipe. ¿Y qué haces tú aquí en el Pulguero? ¿No? Es que a mí me gusta comprarme aquí mis sandalitas y mis cosas en el Pulguero. Y el rey. Porque nuestra concepción es de que el hombre compra en las mejores marcas, ¿verdad? Y se viste de las mejores formas, ¿sí o no? Entonces, pero Dios funciona a una manera diferente como tú y yo vemos las cosas. Así que los judíos y aún los discípulos esperaban a un Mesías que viniera a restaurar el reino de David. Ellos esperaban a un rey que viniera con un ejército a caballo, porque ellos querían, ¿verdad?, que este rey pues derrocara al César y restaurara nuevamente, ¿verdad?, el reino físico. Pero de repente su Mesías, aquel que decía que era el rey, donde ellos habían puesto su esperanza, estaba siendo crucificado en el lugar más bajo que cualquiera podía morir. Increíble, ¿verdad? Pero mis hermanos, este acto nos enseña que en Jesús venció la muerte muriendo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta paradoja? Según la otra lámina. El que pierda su vida por causa de mí la hallará, conforme Mateo 16, versículo 25 lo dice. Mira esta paradoja. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Yo no sé, pero entender eso a veces cuesta un poquito. Y no solamente cuesta un poquito entenderlo desde la manera del entendimiento, sino que vivirlo también. ¿Cómo una persona puede decir que yo voy a ganar la vida muriendo? ¿Muriendo a qué? Muriendo a tus pasiones, a tus deseos, a tus metas, a tus gustos y a una serie de cosas en tu vida. Y si tú quieres, si tú mueres a eso,
tú ganarás la vida. ¿Qué le dijo el Señor a aquel joven rico? El joven rico llegó muy con los estándares elevados, diciendo, Señor, todo lo he hecho, todo lo he cumplido. Dime ahora, ¿qué tengo que hacer? Imagínate un joven rico, impetuoso, ¿verdad? Es esto, altivo, soberbio, orgulloso, ¿verdad? Que lo tiene todo, y joven, ¿verdad? Tiene todo a sus pies. Todo lo tengo, todo lo he hecho. Ya, ¿qué más? ¿Qué es lo que viene? Seguramente lo voy a tener también. Y el Señor le dijo, ok, bueno, pues ve y entrega todo lo que tienes a los pobres y ven. Él tenía que morir a eso, porque sus ojos estaban puestos en eso. Sus ojos estaban puestos en sus posesiones. Eso le daba seguridad. Su seguridad estaba puesta en sus posesiones, en los que tenía, en toda mira como lo que yo tengo, y eso te hace sentir, ¿verdad? Como que estás por encima de la gente, ¿no? Y esa altivez, esa arrogancia de que yo tengo, ¿no? Y no hay nada que me pueda vencer a mí, porque yo soy el que tengo. Mira, tengo tantas cosas, tengo carros, casas, propiedades y todo aquello. ¿Y qué tienes tú? Nada. Tú para mí no eres nada, no mereces ni siquiera que te salude. Y así venía este joven rico. Y el Señor le dijo, pues bueno, pues tú sabes qué, tú quieres seguirme a mí, regala todo eso. ¿Regala todo eso? No, Señor. Mira, todo el mundo que venía en la Biblia a Jesucristo salía feliz. ¿No se dan cuenta? Feliz, contento, gozoso. El único que vemos que se fue triste. El único personaje en la Biblia que vemos que se fue triste fue el joven rico. Y fue cuando el Señor le intentó meter la mano en el bolsillo. Así pasa. Ponemos tanto nuestra mirada en lo que tenemos, en lo que hay en nuestra cuenta de banco. Yo conocí a alguien una vez que todos los días en la mañana se levantaba y abría la cuenta. Para ver si, no sé, había un milagro a alguien, no sé. Y le metían un poco de dinero. Pero depende de la cantidad de dinero que tenía en la cuenta de banco, así estaba su humor en el día. Si lo veías triste, porque quizás a lo mejor no tenía mucho. Si lo veías contento y dadivoso, era porque tenía. Así funcionaba. ¿Sabes qué? El Señor te dice, para que tú puedas realmente vivir, tú tienes que morir. Y el Señor dice, si tú amas más, y el Señor dice a tu padre, madre, pero vamos a seguir, esa es una lista extensa. Padre, madre, hijo, carro, casa, trabajo, profesión, esto, lo otro. Si tú amas más todo eso, si tu corazón y tu entendimiento de esas posesiones que tú tienes sobrepasan el tú buscarme a mí, entonces tú no puedes venir en pos de mí. No puedes. No puedes. Estás tan ocupado allá que si te da tiempo, vienes aquí conmigo. Y así yo no funciono. Así yo no funciono. O funciona de esa misma manera con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, para ver si va a durar mucho esa relación. ¿Verdad? Así que las cosas del Señor funcionan de esa manera. Y esto me recuerda cuando Nicodemo llegó al Señor y le dijo, Señor, ¿y qué tengo yo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, bueno, pues Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Eso es una paradoja. ¿Cómo? Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo yo puedo volver otra vez al vientre de mi madre, Señor, yo ya siendo viejo? Le dijo, pues no lo has entendido. Qué raro, Timoteo, que tú no lo hayas entendido, porque tú eres un maestro de la ley y tú deberías entender esto, fíjate. Timoteo era un hombre entendido, sabio, conocido. Él conocía las Escrituras, no era una persona iletrada, era un erudito de las Escrituras. Pero el Espíritu Santo no moraba en él. Por lo tanto, no le daba para entender lo que el Señor le estaba diciendo. Pues tú tienes que nacer de nuevo en agua en el Espíritu, Nicodemo. ¿Tú sabes qué? Tienes que morir para vivir. Nacer de nuevo, mis hermanos, es cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y le decimos, Señor, te entrego mi vida. Yo te reconozco a ti
como mi único y verdadero Salvador. Yo te reconozco a ti, Señor, que tú moriste en esa cruz y resucitaste, Señor, para darme vida. Y en ese momento, cuando tú lo haces de todo tu corazón, dice que el Espíritu Santo, eres ungido, sellado con el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento, espiritualmente, acabas de nacer de nuevo. Pero si tú vives en tu orgullo, tu arrogancia, tu soberbia, y creyendo en que tú eres te sientas al lado de Dios, pues todavía no has nacido de nuevo. Sigue diciendo. El número 2, la paradoja número 2. La derrota que es victoria. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Siguiente lámina dice, ¿qué podemos aprender de esta paradoja? La siguiente lámina, por favor. Lo que parecía la derrota de Cristo fue en realidad la derrota del infierno. Como ya les hablé, cómo una muerte en una cruz puede traer triunfo. Como una persona que muere en una cruz puede triunfar, ¿no? Esa es una paradoja. El diablo pensó que había ganado, pero la cruz fue su sentencia. Su muerte en la cruz no solo venció a Satanás y a las tinieblas, sino que también, mis hermanos, nos dejó a ti y a mí un mensaje de esperanza. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Fíjate, lo dice. Ahora, mi pregunta es, ¿tú lo esperas ansiosamente? O le dice, Señor, todavía no, todavía me quedan muchas cosas por vivir. Yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a mis nietos. Señor, no vengas todavía. Pospon la cosa un poquitico más, ¿no? Y entonces a tu nieto, cuando tenga la edad tuya, también va a decir, Señor, todavía un poquito más, porque yo quiero ver a mis hijos y a mis nietos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Esperamos ansiosamente la venida de Cristo, ansiosamente. Todos los días digo, Señor, ven ya, ven. Esto nos hace entender, mis hermanos, que a veces lo que parece pérdida en nuestras vidas, en manos de Dios se convierte en triunfo. Lo que creemos que lo que perdimos y a veces lloramos, en las manos de Dios se convierte en triunfo. Qué paradoja, ¿verdad? Recordemos que no se trata de nosotros, mis hermanos, se trata de Él. Dios pelea nuestras batallas de forma que no siempre entendemos. Y a veces el Señor va a usar momentos que no esperábamos. Personas que quizás hasta nos caigan mal. O cosas, quizás que perdamos algún bien material para darnos el bien que necesitamos. Increíble. Tenemos que perder para ganar. Eso es otra paradoja, que a veces no lo entendemos. Y nos lamentamos. Por esto podemos decir confiadamente que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mira esto. Entendiendo cómo funciona Dios y cómo opera Dios a través de estas paradojas, que para nosotros quizás no tiene sentido, pero para Él tiene todo el sentido del mundo. A veces perdiendo, ganamos. Pero confiamos que eso que perdimos nos está ayudando para bien. Y eso se llama cualquier cosa. Eso se llama cualquier cosa. Y necesitamos entender eso. Para los que amamos a Dios, todas, porque es una palabra absoluta, todas, las buenas y las malas. Lo que para ti fue una catástrofe, para lo que para ti fue un desastre, para lo que para ti fue lo peor vivencia, experiencia en tu vida, créeme que el Señor allí, en medio de eso, se glorificó. Y en el medio de eso,
dice que todo eso obró para bien. Paradoja, ¿verdad? Que no se entiende. Pero así funciona Dios. Así que en el medio de lo que tú te sientes ahorita, cree en el Señor. Él está en control. Número 3, humillación que trae gloria. La siguiente lámina, humillación que trae gloria. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 9. Humillación que trae gloria. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. La siguiente lámina. ¿Qué podemos aprender de esta paradoja? Aquel rey, ante los ojos del mundo, no subió a un trono. La siguiente lámina, por favor. Aquel rey, ante los ojos del mundo, no subió a un trono, sino a una cruz. Pero espiritualmente estaba volviendo a su reino, a sentarse en su trono. Y no solo eso, hoy nos invita a ti y a mí a sentarnos con Él en su trono. Amén. Paradoja, ¿verdad? Ante el mundo se reían y le pusieron arriba un letrero que decía, aquí está el reino, el rey de los judíos. Y se burlaban, mira, ahí está tu rey. ¿Ese no era el rey? Hey, si tú dices que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Sí o no? Bueno, pero si él dice que es fulano de tal, ¿por qué no hace tal cosa? No, vuelvo y repito, si Cristo estuviese aquí, nosotros mismos lo crucificaríamos de nuevo. Las evidencias como que no estaban muy claras en que realmente este sí fuese el Mesías o el rey, ¿verdad? Que estaba diciendo que era. Pero espiritualmente, él estaba regresando a su reino, a sentarse en su trono. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21 nos dice, al que salga vencedor o al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos hay vencedores aquí? Amén. Amén. Somos vencedores, somos más que vencedores. Pues Él te dice que si tú eres un vencedor, Él dará que tú te sientes con Él en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Amén. Mira qué promesa tan grande. Mira qué promesa tan grande. El Señor dice, si tú venciste, pues entonces ven, siéntate conmigo en mi trono, aquí donde el Padre me ha permitido sentarme también. Gloria a Dios. Eso es una promesa. Isaías 53 nos enseña que Él debía pasar por todas estas humillaciones para el perdón de los pecados. Se lee fácil 12 versículos, pero creo que todos hemos leído Isaías 53 o no lo hemos leído. ¿No lo han leído? ¿Lo leemos? Bueno, me regalan 5 minutos más, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora comienza a relatar Isaías lo que el Mesías debía padecer. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Cómo? Pero si el Cristo que yo veo dibujado por allí tiene unos ojazos azules preciosos y una nariz perfilada tan bella, ¿no? Y todas las mujeres andan enamoradas con un pelo rubio tan hermoso, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo que Isaías dice que no hay hermosura ni parecer en él para que no le veamos y que no es atractivo porque el Mesías no podía ser deseado? Si Cristo pasaba por allí y alguna mujer decía, uy, míralo cómo está, ya lo descalificaban como Mesías, mis hermanos, porque eso era pecado. Él no podía ni pecar, ni él podía tampoco ser piedra de tropiezo para nadie. Eso es una de las condiciones que un Mesías debía tener.
Él no podía decir, buscar en una mujer, decir, ay, qué bello es. No podía, porque él se podía voltear y decirle, pero tú no estás casada, mija, ¿qué haces tú mirando hombre ajeno? Él no podía tener hermosura, mis hermanos. Era una condición del Mesías. No podía ser hermoso, no podía tener los ojos rubios, azules, no podía robaros miradas ni suspiros. Porque él no podía como el Mesías, no podía hacer eso. No podía ser un sex symbol como a veces lo pintan con el six pack y todo el cuento. No podía hacerlo. Seguimos. No podía ser deseado el Mesías. Pero mira lo que dice, todo lo contrario, no abrió su boca. Él llevó y no abrió su boca. Le dieron y no abrió su boca. Dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mira lo que dice en el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Los impíos fueron los que dispusieron su sepultura. Y José de Arimatea, aquel hombre rico, influyente, fue el que le entregó a él el sepulcro para que Cristo fuese sepultado en un lugar donde era para ricos. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo el Señor puede prosperar a alguien que pasa por todo esto? ¿Verdad? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Él está viendo hoy. Él está mirando aquí a esta iglesia. Él está viendo y dice, ahí está el fruto de la aflicción de mi alma. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. ¿Tú sabes qué hizo Jesucristo en la cruz? Y esa fue lo que se conoce como la primera de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo en la cruz oró por sus transgresores. Así que Cristo fue desnudo, escupido y colgado, como ya leímos, y desde allí Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. La aplicación para esto, vemos que el camino hacia la gloria no es por orgullo, sino por humildad. Si quieres ser grande, sirve. Si quieres ser fuerte, ríndete a Dios. Número 4, el vivo entre los muertos. La siguiente lámina. El vivo entre los muertos. Y eso está en Lucas capítulo 4, versículo 5. La siguiente lámina, el 4, el vivo entre los muertos. Lucas 24, 5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero, ¿cómo entre los muertos al que vive? Si yo lo acabo de ver, ¿no? Hace 3 días que lo crucificaron. Y esto relata el momento cuando las Marías van aquel primer día de la semana, día domingo, muy tempranito en la mañana, y llegan ahí donde el Señor fue sepultado y ven que la piedra está movida, ven que todo está allí y hay 2 varones allí presentes y le hacen esta pregunta a las Marías: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come eso? Si yo lo vi que le dieron un palo y le rasgaron todo su carne y
La semana pasada lo crucificaron y lo enterraron aquí. ¿Cómo ustedes dicen ahora que él murió vive ahora? ¿Qué es eso? Y así funciona. El sepulcro no pudo retener al autor de la vida. Jesús vivió, murió y resucitó y vive para siempre. Amén. Y Él ascendió a los cielos dejándonos una promesa. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4 dice, esto es algo hermoso, mis hermanos, esto que el Señor Jesucristo dijo antes de ser crucificado. Juan 14, 1 al 4. Le dice el Señor a sus discípulos y te dice a ti y me dice a mí, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para los que estamos aquí en esta sala. El Señor dice, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y ustedes saben dónde voy, y mira esto, y también saben el camino. Ustedes saben el camino, ¿no? Así que no se aparten de ese camino. Ustedes conocen ese camino. Ustedes saben dónde voy y conocen, saben el camino. ¿Qué podemos aprender de esta paradoja? La siguiente lámina. Dejemos de buscar vida en cosas muertas, como lo son placeres, fama, pecados, deseos carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Como humanos intentamos siempre buscar vida en aquellas cosas que están muertas. Qué paradoja, ¿verdad? Solo en Cristo hay vida verdadera. Él es la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 27. Juan 11, 25 al 27 dice, yo soy la resurrección y la vida. Voy a narrar un poquitito esto antes para que lo puedan entender. Déjame narrarlo rapidito. Lázaro muere. Lázaro está enfermo, está a punto de morir. Las hermanas Marta y María mandan a llamar a Jesucristo. ¿Se recuerdan aquella Marta y María, la historia? No sé si la conocen, se la voy a decir rapidito. El Señor llega a la casa de Lázaro, Marta y María, y dice que el Señor se sienta, y Marta estaba ansiosa, queriendo arreglar todo, y cocinar, y fregar, y pasar coleto, y hacer todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Mopa, para los que no entienden lo que es coleto. ¿Y qué hace María? María va y se postra a los pies del Señor y comienza a enjuagar los pies del Señor con su cabello. Y Marta decía, pero María, ¿qué haces tú ahí perdiendo el tiempo enjuagándole los pies al Señor con tu cabello? Mira que hay tantas cosas que hacer. Señor, por favor, dile a María. Y el Señor le dice, Marta, María ha escogido el mejor lugar. Eso es una paradoja. Ahora vemos que Marta y María están desesperadas porque su hermano va a morir y mandan a buscar al Señor, y el Señor le dice, ok, yo voy a llegar, no se preocupe. Cuando el Señor llega, ya Lázaro murió y Marta está ahí esperando, llorando. Dice, Señor, si tú hubieses llegado antes, si tú hubieses llegado a tiempo, Señor, mi hermano no hubiese muerto. Y ahora el Señor le contesta, y ahora aquí viene esto, el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí se acuerdan? Esa Marta estaba desesperada, vuelta loca, ¿verdad? Haciendo las cosas. No le prestó atención a Cristo. María sí estaba allí. Ahora esta Marta es la que está ansiosa y diciendo, viste, si el Señor hubiese venido, ¿no? Y el Señor le dice, Marta, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahora le hace una pregunta, mira el siguiente versículo. Cristo, porque mira, que me predique, que me evangelice otro, pero que me evangelice el mismo Jesucristo. El siguiente versículo, 26. Dice,
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el Señor le pregunta a Marta, Marta, ¿crees esto? Y Marta le contestó el siguiente versículo y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Oh, pero qué tarde, Marta, ¿no? El Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Qué cosa, no? Aquella mujer que andaba distraída haciendo las cosas, todavía no había creído en Cristo. Mira cómo el quehacer de las cosas nos distrae de que estamos al lado, en la presencia del Hijo de Dios. La otra lo entendió rapidito. Pero Marta en ese momento le dijo, sí, Señor, yo ya lo creo. Y esto es una declaración de fe. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Marta, que reconoció que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Antes no. ¿Tú sabes por qué? Porque estaba tan metida en los afanes de la vida, de los quehaceres del hogar, en las cosas de esto, en criar a los muchachos, en hacer lo otro, en esto y aquello. Pues si tú lo crees, entonces es así, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿crees esto? El Señor te ha hablado hoy a ti. Si hoy tú tomas la decisión de creer de verdad en Cristo, esta promesa también es para ti. Él también dice hoy, a través de esta palabra, que Él ha preparado morada para ti junto con Él, para que donde Él está, tú también algún día estés. Y como cantamos, cuando se abre ese libro, se diga tu nombre y el Señor te diga, pasa adelante, porque he preparado una morada para ti. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya la última paradoja, en la número 5, ya con esto termino. El culpable que nos justifica. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Lo hizo pecado, perdón. No se hizo, lo hizo el Padre pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué podemos aprender de esta paradoja, mis hermanos? En la siguiente lámina. Quiero que te quedes con esta paradoja. La siguiente lámina. El santo fue tratado como pecador para que los pecadores seamos tratados como santos. El santo fue tratado como pecador para que los pecadores seamos tratados como santos. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias. De esto se trata la justificación, mi hermano. De que los que deberíamos haber estado allí en esa cruz éramos tú y yo. Y a veces nos preguntamos y escuchamos personas decir, pero es que, ¿pero por qué yo tenía que estar en esa cruz? Yo no he hecho nada malo. Yo no me he portado mal. Yo he hecho una que otra mentira piadosa. Yo he hecho cosas. Yo jamás he robado a nadie. Yo soy una persona que me considero, ¿verdad? Que yo no le he hecho daño a nadie. ¿Por qué yo tenía que estar en esa cruz? ¿Por qué ustedes siempre, los cristianos, dicen que yo debería haber estado en esa cruz y no Jesucristo? Bueno, si él se puso él, pues es asunto de él. Pero ¿qué hice yo? Yo he nacido 1000 años después. Yo no me he metido en ningún problema. Pues déjame decirte algo. La Biblia dice que desde que el hombre y la mujer decidieron tomar aquella decisión en el Edén, su propia decisión de separarse de Dios, tomar ellos sus propias decisiones, desde ese momento el hombre y la mujer fueron destituidos de la gloria de Dios. Ese hombre, esa mujer, dice que ahora son hijos, ¿verdad?, de pecado. Ellos pecaron. Y tú y yo heredamos ese pecado. A lo mejor tú no hiciste nada, a lo mejor tú eres Santo Tomás y Santa Teresa, como sea. Pero si tú naciste, tú eres pecador. Y si tú eres pecador, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú naciste, pues déjame decirte que ya por haber nacido,
ya naciste pecador. Porque así dice el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Así que nacimos pecadores, todos nacimos pecadores. Y hay dos destinos. Uno, la vida eterna, y el otro, la muerte eterna. El pecador ya está condenado. Todo el que nace con una condenación espiritual eterna. Tú no habrás hecho nada en la vida. Has sido el que más dinero da para las cosas. Te quitas los zapatos para dárselo al que no los tiene. Eres una persona más buena que el agua. Pero déjame decirte algo. Aunque tú no lo veas, no lo sientas, espiritualmente estás condenado. Eso es lo que nadie en la gente enseña. Vamos a la escuela y nos enseñan de todo, pero no nos enseñan que nosotros estamos condenados espiritualmente. Tu alma, si tú no recibes a Jesucristo, que es el dador de la vida, que es el que entregó su vida, si tú no la recibes, el alma, el día que tú te mueras, tú vas a ir a una condenación eterna. Porque la gente piensa que la vida se acaba en el momento que morimos. No, apenas comienza. Porque aquí duró 10, 20, 15, 50, 60 años, pero ya es eterna. Ahora, ¿a dónde va a ir tu alma el día que tú mueras? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces, Jesucristo vino y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17 dice, porque no ha venido Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces, recibir a Cristo, creer en él, es lo que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. No porque tú te portes bien o te portes mal. Al final del día eso no es. Es en Cristo y es por Cristo que tú y yo podemos decir que somos salvos y que vamos a la eternidad a morar con Él. Amén. Eso lo entendemos. Entonces no es que era Él el que tenía que pagar, éramos tú y yo los que teníamos que pagar, pero ya Él puso su vida por nosotros. Para que cuando tú y yo creamos y decimos, como dijo Marta, sí Señor, yo creo que tú realmente moriste en una cruz, derramaste tu sangre por el perdón de mis pecados, yo te recibo, yo acepto lo que tú hiciste, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste en esa cruz, porque ahí debía estar yo. Y más bien tú te pusiste por mí, Señor. Así que gracias. Dice que en el momento que tú dices eso, tú eres sellado. Dice, los que creen en su nombre, los que lo recibieron, el Señor Padre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que eso es. Entonces, ¿cuál es la aplicación para esta paradoja? La última, no somos salvos por nuestras obras, sino por el intercambio divino de la cruz. Somos justificados por gracia, mis hermanos, no por méritos. Concluyo. La locura de la cruz es sabiduría de Dios. Lo que para el mundo es absurdo, para nosotros es poder. El mundo de aquella época se burlaba diciendo, ¿cómo puede uno que se llama rey morir de esa manera? Solo que ellos no lo entendían. ¿Y saben por qué no lo entendían? Porque Pablo nos los enseña en 1 Corintios 18 al 25. 1 Corintios 1, 18 al 25. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz, y así con el mismo texto que inicié voy a terminar. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde? ¿Dónde está el que sabe mucho? ¿Dónde? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde? ¿Dónde están los eruditos? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No? Hay gente que se la cree saber todas, son expertos en todo. Son conocedores en todo, pero expertos en nada. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mis hermanos, en aquel tiempo los griegos eran Platón, Sócrates, ¿no? Toda esta gente, Descartes, y toda esta gente, ¿verdad? Y esa gente creía en esos grandes filósofos con grandes pensamientos, pero incluso esa filosofía, esos grandes pensamientos, no cabía el poder de Dios. Y por eso dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquellos sabios estaban vueltos locos porque no entendían estas paradojas que tú y yo hoy estamos entendiendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, si tú metes a Dios en la sabiduría del mundo, el mundo no lo va a entender.
Si tú le hablas a una persona que no conoce a Dios de todo esto, no lo va a entender. No entiendo lo que me estás diciendo. Eso es una locura lo que tú estás diciendo. Eso es ilógico, irracional, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo alguien puede vivir muriendo otro? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo ya siendo grande? ¿Cómo funciona eso? Entonces el mundo no va a discernir eso. Y es lo que dice Pablo aquí. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Más bien a Dios le agradó salvar a los creyentes por las locuras de la predicación. ¿Cómo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente somos tropezaderos y para los gentiles locura. Pero mira ahora, más para los llamados, o sea, tú y yo, y no importa que sea judío o griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Otras paradojas más. Pero yo creo que ya la están entendiendo, ¿verdad? Ya lo pueden leer un poco más con entendimiento. Así que mis hermanos, el rey murió para reinar, el justo fue condenado para salvar, el viviente murió para darnos vidas. Isaías 55:8 dice, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Tenemos que entender eso. Como reflexión final, mis hermanos, la cruz nos invita a confiar cuando no entendemos. La resurrección nos invita a creer cuando todo parece perdido. Donde lo incomprensible se vuelve esperanza. La cruz y la resurrección son el lenguaje misterioso de Dios. Un lenguaje que no siempre entendemos con la mente, pero que definitivamente transforma el corazón. Dios escogió el camino más impensable para salvarnos. No envió un ejército, sino que envió un cordero. No impuso fuerza, derramó amor. No nos llamó a entenderlo todo, nos llamó a creer. La cruz es la paradoja del amor, que es el más inocente, que el más inocente murió por los más culpables. La resurrección es la paradoja de la esperanza, que en el momento más oscuro nació la luz más brillante. Y hoy, en medio de nuestras propias paradojas, cuando no entendemos el dolor, cuando la fe lucha con la duda, cuando la vida pesa, la cruz y la tumba vacía nos gritan una verdad eterna. Nos dicen, yo soy el camino, aunque no lo veas. Yo soy la vida, aunque todo a tu alrededor parezca muerte. Yo soy la resurrección, aunque sientas que todo terminó. La cruz nos recuerda que Dios está con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Pero no temas, porque Él está contigo. La resurrección nos asegura que Él nos llevará a la cima. Hoy, mis hermanos, quizás no entiendes lo que estás viviendo, pero puedes confiar en aquel que dio su vida y resucitó por ti. Pregunta final. ¿Crees esto? Y si crees esto, vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Yo espero en el Señor que hayamos entendido algo más de la Biblia, de cómo funciona Dios, cómo opera Dios, cómo el Señor ve las cosas desde su perspectiva. Porque hay muchas perspectivas de Dios. Muchas. Le voy a dar ya una perspectiva de Dios. La religión, una de las definiciones de religión, es cómo el hombre pretende agradar a Dios. Esa es una de las definiciones de religión. Cómo el hombre pretende y busca agradar a Dios. Y hay una historia, se la dejo ya para que se lo lean, en Éxodo, muy bonita, donde dice que Moisés está con el Señor en la montaña Sinaí arriba.
Y dice que está en el momento donde están allí reunidos haciendo, ¿verdad?, las leyes. El pueblo de Dios, la congregación, estaba abajo en el pie de la montaña. Ya hacía 40 días que Moisés se había ido y todos pensaron que Moisés se lo había comido un animal, que se había muerto. Al que Moisés dejó encargado del asunto, vamos a llamarlo así, al copastor de la iglesia, era su hermano Aarón. Y Moisés le dice a Aarón, Aarón, encárgate del pueblo mientras que yo subo a reunirme con el jefe, ¿no? Y Moisés se va. Dice que pasados los 40 días, Moisés no llegó. Y la congregación, la iglesia, comienza a sugerirle al copastor encargado. Yo creo que Moisés murió. Entonces, si Moisés murió, pues yo creo que deberíamos de levantarnos a un Dios. Pero no queremos levantarnos a cualquier Dios. Vamos a levantar una imagen que represente a ese Dios que nos sacó de Egipto. Fíjate, ellos no estaban representando otro Dios, no estaba Moloch ni nada de eso. Ellos querían adorar al Dios que los sacó de Egipto, que era Jehová. Pero ellos necesitaban tener una imagen que representara a ese Dios. Porque así como Moisés decía que está Dios, pero yo no lo veo, no funciona. No funciona verlo. Y dice que a Aarón le pareció bien. Y comenzaron, ¿verdad? Y fundieron oro y sacaron un gran becerro de oro. Y comenzaron a adorar a ese becerro de oro. Mis hermanos, la reflexión está aquí. Ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Siempre digo que si hubiese una maquinita del tiempo y nosotros viajáramos a explorar cómo es aquel asunto aquella vez, y llegamos allá y nos encontramos a todos con el becerro de oro, y le preguntas a algún israelita de esto, le decía, ¿a qué Dios están adorando ustedes? Ellos te iban a decir de una manera convencida, estamos adorando a Jehová, el que nos sacó con brazo fuerte de Egipto. Ellos te lo iban a decir serio. Ese es nuestro Dios Jehová. Para ellos no estaban haciendo nada malo. Esa era su manera de religión. Esa era la manera de adorar a su Dios, a ese Dios, representado en un becerro. Para ellos no estaban haciendo nada malo. Pero ahora mira la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios dice que estaba arriba con Moisés y el Señor mira abajo y le dice a Moisés, ahora le dice, Moisés, allá abajo está tu pueblo, ya no es mi pueblo. Y me da mucha gracia eso, porque el Señor lo saca diciendo, Israel es mi pueblo, lo he escuchado, pero ahora le dice, ahí está tu pueblo, Moisés. Están adorando a una imagen. Y el Señor le dice a Moisés, yo los voy a raer a todos y te voy a hacer un pueblo nuevo para ti, brand new, de paquete, para ti solito. Y Moisés le dice, no, Señor, no lo hagas, porque entonces los egipcios van a decir de que tú sacaste al pueblo de Israel para matarle, que perecieran en el desierto. Déjame, Señor, que yo voy y arreglo esto. Y dice que Moisés bajó y arregló el asunto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para el ser humano, adorar a Dios a través de una imagen es lo correcto. Pero desde la perspectiva de Dios, adorarlo a Él a través de una imagen es lo incorrecto. Fíjate que el mismo Dios dice en su palabra, no hagan una imagen de mí. No la hagan. Si tú le preguntas hoy a un católico, ¿a quién tú le estás adorando allí en esa cruz y ese que está clavado en la cruz? Él, pero con una fervientemente, con claridad y con honestidad, y está bien porque está siendo honesto, te dice, yo estoy adorando a Jesucristo. Esa es la realidad. Yo estoy adorando a Jesucristo. Ese es Jesucristo el que está ahí. Esa es su perspectiva de religión. Esa es su perspectiva de adoración. Yo estoy adorando a Jesucristo. Y te lo voy a decir serio y con convicción. Pero ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Realmente eso le agrada a Cristo cuando Él te dice a ti que no hagas una imagen de Él ni semejanza de Él a través de su palabra? Entonces, ¿qué importa aquí? ¿Cómo tú pretendes adorar a Dios
o como Dios quiere que tú lo adores? ¿Qué importa más? Para la humanidad importa más cómo yo quiero adorar a Dios. Y no me importa ni un bledo cómo Dios quiere que yo lo adore a Él. Es más importante cómo yo quiero adorarlo a Él que cómo Él quiere que yo lo adore a Él. Primeramente, Cristo no está clavado en una cruz. Cristo bajó de esa cruz, ya lo bajaron. Pues para nosotros la cruz está vacía. Y ya Cristo no está ni siquiera en un sepulcro. Hoy se celebra, ¿verdad?, la resurrección de Cristo. Cristo ya resucitó, mis hermanos. Cristo no está ni clavado en una cruz, ni tampoco está en un sepulcro, porque Cristo resucitó. Pero para muchos todavía Cristo está clavado en una cruz. Para muchos todavía Cristo está pegado ahí, clavado, y está padeciendo todavía. Entonces yo no entiendo, ¿verdad?, esas paradojas, esas cosas que, ¿cómo podemos celebrar hoy una resurrección cuando todavía lo tengo clavado en una cruz? Yo no entiendo. Alguien que me lo explique. ¿Verdad? Mis hermanos, adoremos al Señor como Él quiere que nosotros lo adoremos a Él. Amén. Así que gloria a Dios.